Hola doctores, buenas tardes. Si ya están listos con sus temas, adelante, el equipo que les toca presentarlos, por favor. Buenas tardes, creo que sí. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 4. Vamos a hablar sobre las lesiones que se generan en diversos accidentes deportivos. El equipo 4 está integrado por su servidor López Alarcón Axel André, Luna Ramírez César Alberto, Martínez Chiñas Guadalupe Saraí y Mendoza Morón Luz María. La que sigue, por favor, compañera. Lo que vamos a hablar en este tema va a ser el esguince de tobillo, la tendinitis y la luxación de hombro. La que sigue, por favor. Yo voy a hablarles sobre el esguince de tobillo, su compañero Axel. La que sigue, por favor. Y bueno, si comenzamos a hablar de los esguinces, vamos a ver que en general, para tener un plano, un concepto general, un marco teórico, vamos a ver que el esguince es un estiramiento o desgarro de los ligamentos. Pero ¿qué es un ligamento? Los ligamentos, pues como ya bien sabemos, son bandas resistentes de tejido fibroso que conectan dos huesos en las articulaciones. La que sigue, por favor. Teniendo en cuenta esto, pues un esguince de tobillo, según la guía de práctica clínica, la definición que nos da es que el esguince de tobillo va a ser una ruptura parcial o total de una o más de los ligamentos que le dan estabilidad a la articulación del tobillo. Esta lesión se va a caracterizar por presentar dolor, edema y limitación funcional. La que sigue, por favor, compañera. Si hablamos de la epidemiología, vamos a ver que los esguinces son las lesiones más frecuentes en la actividad en el área de traumatología, y entre ellos el esguince de tobillo, pues es uno de los más comunes. ¿Por qué? Porque puede pasar en uno por cada 10,000 habitantes al día. Ajá, se presenta con mayor frecuencia entre los 21 y los 30 años, se inclina por lo general al sexo masculino y el movimiento, aunque últimamente ha ido a la alza igual el sexo femenino, y el movimiento más frecuente de lesión es una inversión forzada del pie, donde hay equino y supinación. El ligamento que se afecta más frecuente es el lateral externo. Ajá, la que sigue, por favor, compañera. Los factores de riesgo son personas con alteraciones anatómicas del pie, que predispone a que tengan mayor incidencia de lesión en los ligamentos del tobillo. También la obesidad, pues al cargar un gran peso en los tobillos, puede generar que estos generen ciertos movimientos que hagan que lesione los ligamentos. También las personas que realizan ciertas actividades laborales y deportivas de alto impacto, vivir en lugares donde hay superficies irregulares, también es el calzado inadecuado y un estado físico deficiente. La que sigue, por favor, compañero. Hablando rápido de su fisiopatología, pues ya sabemos prácticamente que el mecanismo de lesión es este, una lesión en uno o más ligamentos que confirman, que tiene, perdón, la articulación del tobillo. Pero para esto tenemos que entender que la estabilidad estática del tobillo va a depender de la integridad y la funcionalidad de los complejos ligamentosos distales, que están unidos entre sí por la sindesmosis tibio-peronea. Ajá. Dinámicamente, los ligamentos se ven reforzados por acción también de lo muscular, el ligamento lateral por los peroneos y el medial por el tibial posterior. La que sigue, por favor, compañera. Si hablamos de la anatomía, es importante hablar de la sindesmosis tibioperonea, que generalmente es la articulación que está estabilizada por los ligamentos tibioperoneos anterior, posterior, intraóseo y el transverso. Si hablamos de otro ligamento muy importante, es el ligamento medial tibial o deltoideo, que generalmente se dispone a modo de abanico en dos planos, uno superficial y uno profundo. Este va desde el malleolo tibial hacia el escafoides, el astrágalo y calcáneo. El fascículo profundo es el principal estabilizador medial, y si se rompe este como tal, el astrágalo tiende como tal al valgo,
y pues genera esta lesión. Otro ligamento muy importante que tenemos es el ligamento lateral o peroneo, que se va a componer de tres fascículos. Uno que es el peroneo astragalino anterior, que es el más débil, se origina en el malleolo lateral y se va a insertar en la cara lateral del astrágalo. Como tal, este sirve para resistir la inversión, la flexión plantar y la subluxación anterior del astrágalo. Su segundo fascículo es el peroneocalcáneo, que se va a generar como tal en el malleolo lateral y se inserta en la cara lateral del calcáneo y va a como tal resistir la inversión. También tenemos el tercero, que es el peroneo astragalino posterior, que es el más potente y se origina en el malleolo lateral y se inserta en la cara posterior del astrágalo y como tal pues va a resistir la flexión dorsal. La que sigue, por favor, compañera. Entonces, pues como tal, la fisiopatología consiste en una lesión en uno de estos ligamentos. Si hablamos del diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico se hace con una adecuada historia clínica al inicio, en donde nos vamos a preguntar la fecha y el mecanismo de la lesión. También vamos a investigar si el paciente tiene factores de riesgo relacionados con la lesión. Ajá, factores de riesgo como los que hablamos anteriormente. Vamos a preguntar al paciente que si hubo presencia de chasquido en el momento de la lesión. Vamos a ver la capacidad para cargar sobre el miembro afectado y vamos a ver si hay historias de esguinces de repetición, incluido el tratamiento que se lleva a cabo si tuvo otros esguinces en esa misma zona. Generalmente eso se hace más en pacientes que tienen o se dedican al área deportiva. La que sigue, por favor, compañera. A la exploración física, lo que vamos a examinar es el aumento de volumen, la deformidad y la presencia de equimosis. Esos son muy importantes, lo que es el edema, la equimosis, la inflamación y la pérdida de la función de esta articulación. ¿Por qué? Porque más adelante que les hable de la clasificación, bueno, de los grados de esguince, vamos a ver que conforme va avanzando el grado, vamos a ir viendo estos mismos signos y síntomas, pero se van a ir agravando. Entonces, por eso es muy importante, pues, saber estos signos y síntomas característicos. También al momento de hacer la exploración física, vamos a como tal determinar el grado de dolor a nivel de los ligamentos peroneos y la funcionalidad de la extremidad afectada. Vamos a clasificar el grado de lesión, que más adelante les enseñaré la tabla de grado de lesión de acuerdo a los datos clínicos. Y vamos a ver que a la palpación debemos comprender ambos malleolos, el tibial y el peroneo, en sus 6 últimos centímetros, y la cola del quinto metatarsiano, la sindesmosis y los tres haces ligamentosos que conforman el ligamento lateral externo del tobillo y el ligamento deltoideo. Ajá, vamos a buscar también sus zonas dolorosas, eh, los crujidos y bueno, crujidos o crepitaciones que puedan haber. La siguiente, por favor, compañera. También en la guía de práctica clínica habla sobre maniobras para evaluar la estabilidad del tobillo, ajá, que son cuatro. Podemos hacer la maniobra que es la prueba del cajón anterior, en donde vamos a como tal a flexionar la articulación del tobillo, como estamos viendo en la imagen superior de su izquierda. También podemos hacer la prueba de inversión forzada. Muchas gracias, compañera. Y también podemos hacer el club text para explorar la sindesmosis y el test de presión en la sindesmosis. Muchas gracias, compañera. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a ver como tal los grados de esguince y como les dije, son 4 grados y como tal, pues vamos a ir para que se lo aprendan pues rápido, por así decirlo, de manera práctica, vamos a ir de menor a peor. Por ejemplo, el grado 1 habla sobre que hay una lesión parcial en el ligamento sin pérdida de la función o con limitación leve. Generalmente es una lesión que se produce en el ligamento, pero es microscópica. Hay edema e inflamación, pero es leve. No existe inestabilidad mecánica y las fibras del ligamento están distendidas, pero intactas. El grado 2 se empieza a complicar un poco, que es una lesión incompleta en un ligamento, hay dolor y edema moderado.
Hay discapacidad funcional moderada, hay equimosis de leve o moderada, edema sobre las estructuras afectadas, hay una limitación parcial de la función y el movimiento. También hay una inestabilidad de leve a moderada. Inestabilidad, ya vimos las maniobras que se pueden ocupar para evaluar la estabilidad. Generalmente en este grado 2 hay una inestabilidad de leve a moderada. Y si pasamos al grado 3, por ejemplo, hay una lesión completa y pérdida de la integridad del ligamento, hay un edema severo, que es cuando está más de 4 centímetros por arriba del peroné, perdón, y hay una equimosis severa. También hay pérdida de la función y el movimiento, y también hay una inestabilidad mecánica. Y ya el grado 4 se puede considerar una luxación de la articulación y se decide si es necesario el manejo quirúrgico. La que sigue, por favor, compañera. También podemos realizar unos estudios de imagen, como es la radiografía, que es la que más se utiliza, pero para considerar el uso de radiografía para no exponer a nuestro paciente a radiación, hay unos criterios, que es la regla de Ottawa, que igual vienen en la guía de práctica clínica, y las proyecciones que generalmente se solicitan en radiografía es la proyección anteroposterior, la lateral y la anteroposterior con rotación medial de 15 a 30 grados u oblicua en el tobillo lesionado. Ajá, las reglas de Ottawa son las que les puse en este cuadro, en donde habla en un primer criterio si hay dolor en la zona maleolar y tiene que haber uno o más de los siguientes datos. Como puede ser dolor a la palpación a lo largo de los 6 centímetros distales del borde posterior de la tibia o punta del malleolo medial. Otra es el dolor a la palpación a lo largo de los 6 centímetros distales del borde posterior del peroné o punta del malleolo lateral. Un tercero sería incapacidad de soportar el propio peso, donde puede dar 4 pasos sin ayuda inmediatamente tras el traumatismo y en urgencias. También tenemos que ver, el segundo criterio como tal es el dolor en la región medial del pie, y aquí tenemos que tener uno o más de los siguientes datos, en donde vamos a ver que haya dolor a la palpación de la base del quinto metatarsiano, dolor a la palpación del hueso navicular y incapacidad de soportar el propio peso, en donde da 4 pasos sin ayuda inmediatamente tras el traumatismo y en urgencias. Entonces, si reunimos estos criterios, podemos considerar realizar estudios de imagen como la radiografía. La que sigue, por favor, compañero. Ok, bueno, como mencionaba mi compañero, la presencia de una o más de esas reglas de Ottawa van a indicar una necesidad para realizar radiografías, y esto pues para descartar alguna lesión ósea. Y bueno, ¿qué vamos a observar nosotros en una radiografía? Debemos primero que fijarnos en cualquier irregularidad en las superficies, en las superficies articulares que nos puedan llevar a una fractura actual o previa, o también a cambios degenerativos sugestivos de alguna avulsión previa. En esta imagen, se muestra una radiografía en donde podemos ver todos los, bueno, algunos de los huesos que constituyen a la fractura de tobillo. Vemos en la primera imagen una radiografía con vista AP, en donde podemos observar la tibia, el peroné, el astrágalo, el calcáneo y el malleolo interno y externo. Y en la siguiente imagen es una vista lateral, en donde pues también vemos, además de los huesos que ya mencionamos, el escafoides y no, pues nada más el escafoides, porque los demás sí se pudieron ver en la vista lateral. Digo, AP. La siguiente, por favor. Bueno, en una resonancia magnética también va a ser un estudio fundamental, ya que pues se utiliza en una patología musculoesquelética como técnica no invasiva en el diagnóstico de lesiones de difícil, en un diagnóstico de lesiones de difícil manejo. La resonancia magnética nos va a permitir valorar partes blandas y alteraciones óseas que no se pueden ver con otras técnicas, como por ejemplo la radiografía. Y bueno, debido a que estas lesiones ligamentosas del tobillo a veces son raramente tratadas en cirugía, el uso de la resonancia magnética se reserva para atletas y deportistas de alta competición,
En pacientes con sospecha de lesión de sindesmosis, con sospecha de contusiones óseas o lesiones osteocondrales y grados severos por una repercusión clínica y funcional, inestabilidad o que el paciente ya presente dolor crónico de tobillo o lesiones, ¿cómo se dice? Lesiones repetitivas. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué vamos a ver en una resonancia magnética? ¿Qué es lo que vamos a observar? Bueno, para empezar, los criterios para el diagnóstico de rotura aguda del ligamento colateral van a incluir cambios morfológicos y alteraciones en la intensidad de la señal dentro o alrededor del ligamento. ¿A qué me voy a referir con estos cambios morfológicos? Van a ser, por ejemplo, discontinuidad, desinserción, engrosamiento, adelgazamiento o alguna irregularidad del ligamento. Principalmente va a ser del ligamento peroneoastragalino posterior, que es el que nos mencionaba Axel en la anatomía y es el que más se dañaba porque está también más expuesto. También vamos a ver en una resonancia magnética obliteración de la grasa alrededor del ligamento, alguna disminución de la intensidad de la señal de los planos grasos, esto mediante el trayecto del ligamento peroneoastragalino anterior. Y bueno, en esta imagen, no, la anterior, en esta imagen, la primera es las dos son una resonancia magnética. En las primeras flechas, la amarilla y la blanca, nos muestran el ligamento peroneoastragaliano. La flecha blanca es el anterior y la flecha amarilla es el posterior. Ambos ligamentos aquí están íntegros y en la imagen siguiente, en donde solamente vemos una flecha, se puede ver igual el ligamento anterior, pero aquí mencionaba la bibliografía que hay una rotura. Entonces, en esta rotura, pues ya se puede ver un poco más el engrosamiento del ligamento. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, como complicaciones, al no tratar de manera adecuada un esguince de tobillo o seguir realizando actividades a pesar de que ya se le comenta al paciente que no, pues que no las hiciera o sufrir, como lo mencionaba, algunos esguinces reiterados, puede traer como complicaciones dolor de tobillo crónico, una inestabilidad crónica de la articulación del tobillo o artritis en la articulación del tobillo. La siguiente, por favor. Y como tratamiento, primero, en un tratamiento farmacológico, se le puede recetar paracetamol a una dosis de 500 miligramos en tabletas por vía oral cada 6 horas durante los primeros 2 días. Y posteriormente, igual con una dosis de 500 miligramos cada 8 horas en los 3 siguientes días. En pacientes con edema bimaleolar o un dolor ya severo, se recomienda utilizar un antiinflamatorio combinado con un analgésico. Este puede ser el piroxicam más paracetamol o diclofenaco más paracetamol. Y en pacientes con riesgo de sangrado de tubo digestivo o con condiciones que contraindiquen o limiten el uso de los AINES, pues se va a sugerir individualizar el tratamiento y se considera que se le puede incluir algunos inhibidores específicos de la COX-2. Esto pues para evitar algunos efectos adversos. La siguiente, por favor. Y en cuanto a un tratamiento no farmacológico y pues más bien de rehabilitación, durante las primeras 72 horas de la lesión se sugiere evitar el apoyo de la articulación en las primeras 48 horas. Posteriormente, aplicar hielo local durante 20 minutos cada 8 horas y después movilizar activamente el tobillo hasta que el paciente lo tolere. Esto con una elevación de 30 grados dependiendo de
de la extremidad afectada con movimientos de flexión, extensión, inversión, eversión y circunducción hasta 10 repeticiones cada uno. Pero todo esto dependiendo principalmente del grado del esguince y de qué tanto soporte el paciente el dolor. También se le puede aplicar un vendaje elástico, pero no compresivo, de forma inicial. Y en caso de que haya un edema bimaleolar, vendaje tipo Jones. La siguiente, por favor. Ya una vez pasadas las 72 horas y el paciente refiere que aún sigue con el dolor, o ya ha disminuido también un poquito el dolor, se puede empezar el apoyo parcial, diferido con vendaje elástico compresivo. Aquí se van a utilizar vendas elásticas, vendaje con tela adhesiva, soporte externo de tobillo. Y se indican algunos ejercicios de propiocepción, como rodar una botella, apoyar parcialmente la extremidad lesionada o arrugar una toalla con los dedos de los pies. También se le van a indicar algunos ejercicios de estiramiento y fortalecimiento. Esto, bueno, utilizando una resistencia contra el pie. También se recomienda no utilizar inmovilización con férula de yeso en los esguinces de tobillo de grado 1 y grado 2 y evitar el calor local y el masaje directo en una fase aguda de la lesión. La siguiente, por favor. Para prevenir estos esguinces, se recomienda realizar un precalentamiento antes de hacer un ejercicio o practicar algún deporte. Mencionarle al paciente, tener cuidado al caminar, correr o trabajar sobre alguna superficie irregular. Utilizar dispositivos de inmovilización o cinta en el tobillo debilitado o el que previamente ya fue lesionado. También pues utilizar un calzado en el que calce adecuadamente y que esté hecho para su actividad. O sea, si va a correr, pues correr con tenis, no con zapatos o así. Usar minimizar el uso de zapatos de tacón alto en el caso de las mujeres. No practicar deportes o participar en actividades para las que no se estén preparados. Y mantener una buena fuerza y flexibilidad muscular. Y practicar también entrenamientos de estabilidad, incluyendo aquí ejercicios de equilibrio. La siguiente, por favor. En cuanto a su recuperación e incapacidad del paciente, que a veces es lo que más les preocupa, o sea, cuando regresar a trabajar y así, se debe determinar el tiempo máximo de seguimiento en un paciente con esguince de tobillo, en donde se debe considerar el grado de lesión principalmente. En un esguince grado 1 se requiere valoración al 5.º día y su resolución es en menos de 7 días. En cambio, en un grado 2, el seguimiento es por medio de consultas periódicas y puede ser hasta 21 días. Se debe determinar el tiempo de incapacidad en el paciente con esguince de tobillo de grado 1, en donde se van a considerar datos clínicos que deben de ser valorados en la evaluación inicial, y también depende mucho de las actividades o en el puesto de las actividades del puesto de trabajo que tenga. Este tiempo pues no debe de exceder más de 7 días y todo se debe consignar, como lo hacemos siempre, en los datos de un expediente clínico. La siguiente, por favor. Y el pronóstico. Bueno, en un esguince de tobillo tiene en general un buen pronóstico. Este se va a recuperar en un plazo de 1 a 2 semanas o en 1 hasta 2 meses, dependiendo del grado de severidad y el tratamiento recibido, y más que nada, pues también el apego al tratamiento que el paciente haya tenido. Si estos plazos ya mencionados se extienden, pues hay que considerar que probablemente el paciente no solo tiene un esguince de tobillo, sino alguna otra lesión agregada.
La siguiente, por favor. A ver, ¿me pueden mostrar o regresarse a la diapositiva donde está la clasificación o los grados de esguince de tobillo? Es una de las primeritas, por favor. Lesión completa. Bueno, a ver, unos puntitos que aclarar. Sí, normalmente nosotros se clasifican en los esguinces en grado 1, 2 y 3. Clínicamente es difícil de clasificarlos en grado 1, 2 y 3. Clínicamente, la clasificación ya más o específicamente se hace con base en una resonancia magnética o no menos específico con un ultrasonido. Entonces, luego se comete el grave error de clasificarlo de manera inicial en grado por grados en una primera exploración, en una exploración inicial, eh, porque pues no tenemos la resonancia del ultrasonido, ¿verdad? Pero bueno, pues clínicamente se puede clasificar, digo, pues no es lo ideal, pero se puede clasificar por los datos que nos dan a la exploración, por la equimosis y el edema que puede presentar de manera inicial. También da algunos datos clínicos a la exploración, como algunas maniobras de inestabilidad ligamentaria, que es cajón, como unas maniobras de cajón como las que se usan para la rodilla. Y eso nos puede ayudar para clasificarlo en grado 1, 2 y 3. Le repito, se realiza más de forma específica con el apoyo de una resonancia, que de manera inicial pues es muy difícil porque pues sobre todo en instituciones del gobierno pues no hay, no se puede no hay resonancia, y menos específico con el ultrasonido. Pero bueno, les decía, se pueden apoyar con la exploración física y con algunas maniobras. De forma inicial, las maniobras de cajón no se pueden realizar porque el paciente se queja de dolor. Pero bueno, el mecanismo de lesión ayuda para ver si es en inversión o en inversión. Si nada más está un poquito inflamado y no hay equimosis lateral o medial, pues lo clasifican en el grado 1. Si hay equimosis y el edema no es considerable, pues lo hacen en grado 2. Y si está muy edematizado, muy hinchado, gran limitación funcional y hay equimosis bilateral o en ambos maleolos, pues es en grado 3. Y en cuanto al tratamiento, no es tan sencillo como lo mencionaron, es un poquito más complejo, y eso es parte fundamental de por qué falla el tratamiento y por qué hay gran reincidencia de esguinces, porque ¿cómo les diré? Se minimiza un esguince de tobillo, hay un esguincito, me dicen, una torcedura de tobillo, y ese es el gran error. Para un esguince, pues hace, como dijeron, referencia a una lesión ligamentaria. Entonces, esto puede ser desde una distensión, que sería un grado 1, si tuviéramos la resonancia o el ultrasonido, o grado 2 sería una distensión con algunos desgarros de las fibras de los ligamentos, con algún desgarro parcial, y un grado 3 con ruptura parcial mayor del 50%, un grado 4 pues con una ruptura completa, ¿no?, de los ligamentos. Entonces, al momento de minimizarlo, un esguincito de los ligamentos, un esguincito del tobillo, en el momento de minimizar el diagnóstico y el tratamiento, pues por eso hay gran reincidencia de lesionarse otra vez el tobillo, de dar un tratamiento ineficaz y de no completar el tratamiento en tiempo y forma, y por eso los pacientes pues terminan con recurrencia en este tipo de lesiones. Entonces, cuando es un grado 1 el tratamiento,
Un poquito más de forma específica, incluye en un grado 1 de lesiones ligamentarias del tobillo, un esguince grado 1, o sea, una distensión ligamentaria, ya sea de los ligamentos peroneo astragalino o lesiones del ligamento tibio astragalino, implica cuando menos un vendaje del tobillo por cuando menos de 10 a 14 días, es decir, mínimo 2 semanas en un esguince grado 1 y diferir el apoyo, es decir, vendaje y uso de muletas, o sea, no hay que apoyar. En un grado 2, que es una distensión, una elongación de los ligamentos con una ruptura parcial, cuando del 25% de un desgarro parcial o una ruptura parcial o elongación de los ligamentos. Aquí ya implica el uso de férula de 14 a 21 días, de 2 a 3 semanas, igual con el diferimiento del apoyo, o sea, férula por 3 semanas y pues el uso de muletas. Y en un esguince grado 3 ya son de cuando menos 4 semanas con el uso de la férula, y grado 4 pues ya son tratamientos quirúrgicos. Entonces, pues no es tan sencillo. Y obviamente, pues, después del uso de férula, cuando ya son férulas de 3 a 4 semanas, tiene que hacer rehabilitación. ¿Por qué? Pues el uso de férula, cuando ya son 3 semanas, pues se produce una anquilosis o una artrosis postraumática. Entonces, todos los pacientes con 15 grado 2 en adelante, grado 2 y 3, que conlleve el uso de férula por de más de 3 semanas en adelante, pues va a producir una artrosis postraumática o una artrosis por el uso de férula. Entonces, todos los pacientes tienen que ir a rehabilitación porque no van a poder pisar, no se pueden reintegrar a sus actividades laborales. Entonces, no se les ocurra mandar a un paciente a hacer sus actividades luego, y mucho menos si es un paciente, pues, deportista, pues, no, tiene que rehabilitarse. Por ahí pónganse a leer diagnóstico diferencial de esguince de tobillo, lesiones de la sindesmosis, ruptura de la sindesmosis, porque es muy común que les pase cuando se confunde una lesión de la sindesmosis o ruptura ligamentaria. Es el diagnóstico diferencial, lesiones de la sindesmosis con esguince de tobillo. Es una lesión grave, terrible, que pasa inadvertida. Es una lesión donde se abre la articulación tibio-peronea, se abre la articulación, causa gran edema, se confunde con un esguince. Normalmente se inmoviliza el tobillo, lo diagnostican como un esguince de tobillo, y es una lesión, la lesión de la sindesmosis, o también se llama lesión de Meistenev, donde se abre la articulación, y esto es quirúrgico 100%. Incluso para ortopedistas y traumatólogos que no tienen un buen ojo clínico, que no están acostumbrados a esas lesiones, es muy común que se pasen. Les repito, incluso para traumatólogos que no están acostumbrados a estar en el servicio de urgencias, que no han visto este tipo de lesiones. Yo he visto muchos compañeros, muchos, no son pocos, que se les pasa esta lesión. Entonces, pues con mayor razón para médicos generales que lo confunden con el esguince de tobillo, se les pasa y trae graves repercusiones, porque se les va y lo tratan como esguince de tobillo, y se les va a un médico, a un ortopedista, a otro, y pues deja graves secuelas como artrosis postraumática y, en fin, muchos problemas y muchas demandas, etcétera. Entonces, por ahí chequenlo, se llama lesión de Meistenev o lesiones o ruptura de los ligamentos de la sindesmosis. Y la diferencia radiológica es que pues se abre la articulación tibio-peronea distal. Hay unas mediciones. Le voy a hablar con Pedro para que a ver si les puede ver unas radiografías para que se las enseñe y la comparen. Ahí lo importante es que se tomen radiografías comparativas de ambos tobillos, se hacen unas mediciones y se ve, ya cuando se tiene un buen ojo clínico es muy
muy fácil detectarlo con estas mediciones. Se marcan unas líneas y sospechen de esto cuando hay gran edema y que no vean fractura. O sea, que ustedes vean un mecanismo de lesión de un traumatismo de tobillo que esté muy edematizado, que incluso piensen en fractura y le tomen radiografía y digan, ah, caray, no hay fractura, que para hacer un tobillito, un esguince de tobillo sea exageradamente edematizado, que sospechen en fractura de tobillo y que no vean fractura y que sea demasiado edematizado como para pensar en esguince y que no vean fractura, entonces hay que pensar en esta lesión de la sindesmosis de los ligamentos. ¿Y qué más? Bueno, nada más, esos son algunos puntos importantes en cuanto al esguince, porque sí, luego se minimiza, hay un esguincito y la verdad es que son lesiones más complejas de lo que luego se cree. Pero bueno, sigan, vamos a continuar con el tema que está pendiente. Adelante. Bueno, vamos a continuar con tendinitis. Mi nombre es Luz María. Primero vamos a comenzar por definirlo. Es la inflamación o irritación de los tendones. Bueno, en sí se describe más como una lesión de un tendón, el cual es la unión del músculo con el hueso. Normalmente la tendinitis se va a caracterizar, como ya les mencioné, por inflamación o irritación del mismo. Va a producir dolor y molestias justo al lado de una articulación. Los más comunes se van a dar en el hombro, codo, rodilla, pero pueden incluso aparecer en otras zonas. Si la tendinitis es grave y no se trata a tiempo, puede conducir a una ruptura del tendón, lo cual pues ya necesitaría cirugía. En cuanto a la función de los tendones, estos deben de ser capaces de resistir altas fuerzas, pero con una elongación limitada, es decir, transmitir cargas con una mínima pérdida de energía y deformación. Por lo tanto, la función primaria va a ser transmitir la fuerza que crea el músculo a los huesos, haciendo posible el movimiento articular. Entonces, tenemos que el tendón, como ya les mencioné, es elástico y capaz de deformarse y retornar a su longitud original. En cuanto a las tendinopatías más frecuentes en el deporte, vamos a hablar de tres, que es la tendinitis rotuliana, la tendinitis aquiliana y la epicondilitis. Vamos a iniciar por la tendinitis rotuliana, también conocida como rodilla del saltador. Esta es una lesión en el tendón que conecta la tibia con la rótula. Es el tendón del extremo distal del cuádriceps y juega un papel fundamental para extender la rodilla. Nos permite hacer ciertos movimientos como correr y saltar. Entonces, este se va a dar más que nada por microtraumas, en este caso por repetición. En cuanto a los traumas por repetición, también se pueden dar por sobreuso. Esto es la actividad repetitiva, frecuentemente excéntrica, que va a producir microtraumas acumulativos que van a debilitar las estructuras tendinosas. Es decir, cuando el proceso de estiramiento del tendón sobrepasa su capacidad reparativa. Esto va a provocar rupturas micro y macroscópicas y al final vamos a tener inflamación, edema y dolor. Bueno, volviendo a la tendinitis rotuliana, se va a producir generalmente en aquellos deportistas que practican fútbol, básquetbol, tenis, voleibol o atletismo. En cuanto al mecanismo de producción, vamos a tener que puede ser por sobrecarga del entrenamiento, movilización excéntrica de la rótula, que tenga las rodillas en valgo o varo, como lo mencionaron en una exposición pasada, que tenga pie plano o cabo, o la rótula alta. En cuanto a las formas clínicas, la más común es la de inserción, con un 90%. En cuanto a la del tendón, es en un 10%. Vamos a tener
4 estadios. El primero va a ser el dolor que va a aparecer después de realizar un esfuerzo. El segundo, el dolor que se va a presentar durante el esfuerzo. El tercero, un dolor que va a impedir que el paciente termine su entrenamiento. Y por último, que es el más grave como tal, es la ruptura tendinosa. En cuanto al diagnóstico, por clínica, bueno, con la historia clínica, la anamnesis, una inspección, principalmente el dolor puntual en la zona de inserción. También vamos a tener estudios complementarios. Podemos pedir una radiografía anteroposterior, lateral y rótula tangencial, o una ecografía del tendón, incluso una resonancia magnética. El tratamiento se va a dar de acuerdo al estadio en el que estemos. Es decir, en el estadio 1 va a ser un tratamiento conservador, con crioterapia, AINES y rehabilitación con ejercicios isométricos, pilométricos y elongación del cuádriceps y los isquiotibiales. En cuanto al estadio 2, igual que el 1, vamos a insistir en que el paciente realice un buen calentamiento y una elongación. No hay que incluir al atleta en las tareas normales. En cuanto fuera del entrenamiento, también puede tener sesiones de ultrasonido y masoterapia rotuliana. Ya para el estadio 3, vamos a seguir el mismo protocolo. Le vamos a recomendar un reposo más prolongado. Aquí vamos a tratar de evitar los AINES, y si no hay una mejoría dentro de unos 3 a 6 meses, podemos plantearnos el realizar una cirugía. Mientras que en el estadio 4, pues ya es un tratamiento quirúrgico. Bueno, ahora vamos a hablar de la tendinitis aquiliana. El tendón de Aquiles es el que va a conectar los gastronemios y el sóleo con el hueso calcáneo, que se encuentra en la base del talón. Vamos a poder nos permite realizar actividades como caminar, correr, saltar, colocarnos de puntas. Y se va a caracterizar por un dolor en la zona posterior del tobillo. Esta tendinitis se va a dar debido a que el tendón se va a ver sometido a tensiones o esfuerzos repetitivos e intensos, lo cual va a llevar a la inflamación o una lesión. En cuanto al mecanismo de producción, puede ser por sobrecarga del entrenamiento, que se esté realizando un entrenamiento defectuoso o que haya fallas en este. También el paciente tenga pie plano o cabo, que esté en genovaro o genovalgo. También que realice, en este caso, el deporte en superficies inadecuadas, que haya desequilibrios musculares o doping. Esto se refiere a cuando una persona sana se inyecta, más bien se administra sustancias extrañas al organismo, es decir, drogas, para tener un aumento artificial del rendimiento. En cuanto a las fases de la lesión, son 4 también. Vamos a tener la fase traumática, que es el factor desencadenante, la inflamatoria, donde va a haber una infiltración celular, ¿sí me escuchan? Perdón. Sí, Sí, lo siento. La degenerativa, donde hay necrosis, y la fase de ruptura, donde va a haber una alteración de la tensión. Para el diagnóstico clínico, el paciente nos va a referir dolor durante el entrenamiento. Vamos a ver una inflamación difusa en el tendón. Puede haber crepitación a la palpación y cambio de coloración en la piel. Normalmente, pues, vamos a ver eritema. En cuanto a los estudios complementarios, también tenemos radiografía de tobillo anteroposterior o lateral,
una ecografía del tendón de Aquiles, que sería como lo más apropiado, o incluso resonancia magnética. Aquí lo que vamos, bueno, en la ecografía lo que vamos a ver, pues es más ancho, o en este caso inflamado el tendón. Ya para el tratamiento, este va a ser conservador en la fase traumática y en la inflamatoria. Vamos a dar reposo, crioterapia o AINES. También se va a recomendar el uso de una talonera con 1 centímetro de altura, ejercicios de elongación del sóleo, gemelos y glúteos, ejercicios excéntricos del sóleo y glúteos, y bueno, se podría incluir también el láser y ultrasonido. En caso de que no haya una mejoría de unos 3 a 6 meses, pues vamos a recomendar el tratamiento quirúrgico, el cual consiste en una fasciotomía endoscópica. Y bueno, por último tenemos a la epicondilitis, también conocida como codo de tenista. Esta se manifiesta por dolor localizado en la inserción de los músculos epicondilios, sobre todo los extensores. El dolor va a aumentar con la presión local sobre el epicóndilo y por la extensión activa de la muñeca y su flexión pasiva. Bueno, también vamos a tener, en cuanto a los mecanismos de producción, sobrecarga del entrenamiento, un gasto deportivo defectuoso, en este caso en los tenistas por el tipo de raqueta que usen, aunque en algunos artículos se menciona que no es tan común en las personas, o en este caso los deportistas que juegan tenis, sino es más por lo que les había comentado en un inicio, por el sobreuso. Bueno, también tenemos una musculatura hipertrófica y acortada, y el rango de edad aproximado en el que aparece es entre los 35 y 45 años. Como factores desencadenantes, va a haber microtraumas de repetición, fuerzas intrínsecas por una contractura muscular, también fuerzas extrínsecas por un sobreestiramiento traumático. Para el cuadro clínico, el paciente va a referir dolor. Como ya lo mencionamos, principalmente el dolor a la palpación. El dolor incluso le impide realizar ciertos movimientos, como dar la mano, levantar un objeto o utilizar herramientas. También vamos a tener signos de flogosis, es decir, signos de inflamación. Vamos a notar hematoma, pesadez del antebrazo, fatiga del miembro superior, o nos va a referir que siente hormiguitas, es decir, parestesias. Es importante destacar que la molestia en sí es autolimitado, es decir, que va a desaparecer aproximadamente en unos 12 meses. Pero bueno, pasando ya al diagnóstico, por la clínica, ya les había comentado, dolor a la compresión de la masa muscular epicondílea, dolor a la dorsiflexión de la muñeca, con o sin resistencia, dolor en la pronosupinación pasiva, activa o contrarresistencia. También puede haber un derrame articular, chasquido, resalto o bloqueo. Para los estudios complementarios, podemos pedir una radiografía simple, ecografía, una tomografía axial computarizada y bueno, en ciertas ocasiones una resonancia magnética o una electrografía. Ya para el tratamiento, pues igual que las anteriores, tenemos el conservador y el quirúrgico. En el conservador, igual, vamos a utilizar AINES, vamos a recomendarle el reposo, vamos a mandarlo a rehabilitación muscular y de elongaciones. También vamos a darle una recomendación de que utilice coderas y la inmovilización, en este caso de la articulación. Mandarlo a fisioterapia y en caso de que lo requiera, una infiltración. Ya cuando
hay un fracaso de este tratamiento conservador o los síntomas aumentan a pesar de que ya esté teniendo un tratamiento, pues solicitaríamos un tratamiento quirúrgico, incluso cuando se tiene una incapacidad para la vida diaria. Bueno, y en general, en cuanto a la prevención, pues es lo que ya habían mencionado mis compañeros en esguince, el uso de calzado adecuado, realizar un buen calentamiento y estiramiento. Y bueno, esas son las medidas generales en sí. Y bueno, yo soy César Luna y ahora vamos a continuar con luxación de hombro. La siguiente, por favor. Adelante. Sí, gracias. Bueno, como sabemos, pues la luxación de hombro o luxación glenohumeral es la luxación pues más frecuente. Cerca de todas las luxaciones que se presentan, esta corresponde a un 40-50% aproximadamente. Y esto se va a deber en primera a, porque como tal la sujeción que hay, la contención de la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea no suele ser tan fuerte y además que pues el hombro hacia una articulación esferoidea pues tiene múltiples ejes de movimiento, entonces todo esto en conjunto la hace propensa a sufrir luxaciones. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a empezar con un poco de anatomía. Tenemos del lado izquierdo la escápula y esto que está en azulito será la cavidad glenoidea. Aquí sería donde se insertaría como tal la cabeza del húmero. Alrededor de la cabeza glenoidea tenemos un rodete glenoideo que es como un anillo fibrocartilaginoso que lo que va a hacer como tal es como abrazar la cabeza del húmero y darle cierta profundidad y superficie. Y además bueno, esto es así como ya muy específico en la articulación y ahorita en las siguientes imágenes les voy a mostrar los demás elementos que le dan cierta sujeción a esta articulación. Y también de aquí. Ajá. ¿Mande? Bueno, y también de aquí del rodete glenoideo va a surgir un tendón que será el tendón de la cabeza larga del músculo del bíceps braquial. Del lado derecho tenemos una radiografía que será una normal, proyección a AP, y aquí podemos notar claramente la cavidad glenoidea, el acromion clavicular, y pues que la cabeza del húmero está bien situada, no está ni salida ni nada por el estilo. La siguiente, por favor. No, creo que se trabó. No, no. Esa. Bueno, y ahora en esta imagen pues tenemos como un poco más esquematizado pues todos los elementos que intervienen o que van a dar este soporte a la articulación. Del lado izquierdo podemos notar que alrededor del rodete glenoideo que les había mencionado se forma esta membrana fibrosa de la cápsula articular, de la cual va a salir lo que ya les había mencionado, el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Y del lado derecho pues tenemos todos los ligamentos que van a intervenir en esta sujeción, donde cuando llega a haber una luxación, pues puede haber un daño o como tal una ruptura de estos ligamentos. Y pues como ya les había mencionado, la estabilidad articular de esta articulación glenohumeral se va a dar principalmente por tres elementos, que será uno, los músculos del manguito rotador, otro, el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial y los ligamentos extracapsulares que están en esa imagen, como el transverso del húmero, el coracohumeral, el glenohumeral superior y demás. Y pues esta articulación, como ya sabemos, es multiaxial, entonces pues presenta múltiples ejes
de movimiento, como lo puede ser flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial y lateral. La siguiente, por favor. Bueno, eso ya fue como tal, a grandes rasgos, la anatomía. Y ahora sí, vamos a entrar como tal con la clasificación de estas luxaciones. La clasificación se va a realizar conforme hacia dónde se dirija la cabeza del número al momento de salir de la cavidad glenoidea. Tenemos, por ejemplo, la luxación anterior, que es la más frecuente de todas, cerca de un 96%, en donde esta se debe principalmente, bueno, casi siempre a algún traumatismo en el brazo mientras está en abducción y rotación externa. Entonces, este es cuando pues la cabeza del húmero se va a ir hacia la cara anterior. Luego tenemos la posterior, que sería lo contrario. Eso se va a producir cuando el hombro está en aducción, más una rotación interna. Esto es muy poco frecuente, cerca como de un 4%. Y también tenemos la inferior o erecta, que esta eh, que va a quedar como tal la cabeza del húmero por debajo, lo que nos va a estar ocasionando que el brazo esté en una abducción muy, muy pronunciada, o sea, como si tuviera las manos apuntando hacia el cielo. Así se quedaría un brazo con ese tipo de luxación. Y esto es muy poco frecuente, cerca de un 0.5, 1 o más o menos 1%. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen como tal de lo que ya les mencionaba. Tenemos del lado izquierdo la luxación anterior, que como ya les mencionamos, se va a clasificar dependiendo hacia dónde se dirija la cabeza del húmero. En este caso, pues se va hacia adelante como tal de la cavidad glenoidea. Esa será la luxación anterior. La de en medio será la inferior o erecta, que es cuando la cabeza del húmero queda por debajo de la cavidad glenoidea, y lo que nos ocasiona pues que el paciente tenga los brazos así meramente en abducción, como si estuviera apuntando hacia arriba. Y la posterior, que será cuando se va por detrás de la cavidad glenoidea. La siguiente, por favor. Y bueno, así se vería visualmente un paciente con, con alguna de esas luxaciones. Del lado izquierdo tenemos un paciente normal. Bueno, es el mismo paciente, ¿no? Pero, pero del lado izquierdo tenemos normal. Al centro tenemos una luxación posterior, donde podemos ver que hay como tal, como una retropulsión del hombro, mientras que en el lado derecho, que es una anterior, hay como una antepulsión del hombro. Así se podrá ver más o menos visualmente un paciente con algún tipo de esas luxaciones. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la etiología como tal? Pues primero lo podemos dividir como una luxación traumática o atraumática. Traumática, pues como su nombre lo dice, quiere decir que casi siempre es a consecuencia de algún golpe o una caída. Y tenemos principalmente dos mecanismos, el directo y el indirecto. ¿Cuál sería el directo? Pues como tal, donde si hay un golpe o una caída, que suele ser directamente sobre el muñón del hombro, que sería más o menos la región deltoidea. Entonces, ¿en qué situaciones se puede presentar? Pues básicamente en los deportes de contacto, como lo puede ser el fútbol americano, aquí es muy frecuente, o rugby, no sé, en cualquier deporte de contacto principalmente, aunque no esté exenta pues a los demás deportes, ¿no? O también tenemos a un mecanismo indirecto, donde aquí como tal no hay un golpe, pero sí puede haber una caída sobre la mano, se tiene la mano en extensión y al caer ocasiona como tal la luxación, o una retropulsión del brazo en un lanzamiento, como lo puede ser, por ejemplo, en estos deportistas que practican el lanzamiento de jabalina. Al efectuar un lanzamiento, entonces puede haber una retropulsión del hombro, lo que nos puede estar ocasionando la luxación como tal. La siguiente, por favor. Luego tenemos la luxación atraumática, que esta es cuando se produce la luxación sin necesidad de que haya alguna caída o golpe como tal. Y esto puede ser pues en aquellos, bueno, en aquellos pacientes que, bueno, sucede, la luxación traumática es aquella donde se va a producir
al realizar ciertos movimientos que una persona normal no producirá como tal una luxación, como lo puede ser simplemente natación o tenis. Algunos pacientes van a ser muy susceptibles a esas luxaciones, mientras que pues un paciente normal lo puede hacer sin ningún problema. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Principalmente, pues el paciente va a llegar refiriendo a un dolor intenso. En ocasiones puede incluso llegar a ocasionar síncope. También tendrá una impotencia funcional, es decir, que no va a poder mover la articulación como tal. Y hay dos signos característicos. Uno de ellos es que el codo va a estar separado de la parrilla costal, es decir, que no va a estar pegado como tal al cuerpo, a diferencia pues de una fractura, por ejemplo, humeral, donde el paciente sí suele traer el brazo pegado al cuerpo, básicamente va a ser por el dolor. Y también tenemos el signo de la charretera, que entonces cuando hay una luxación, pues el acromion clavicular queda como salido, como muy marcado, porque ya no se va a formar este borde por la articulación glenohumeral. Entonces se parece pues a las charreteras que usan los militares, que son estas rojitas que podemos ver. Entonces por eso se le llama signo de la charretera. Y del lado izquierdo tenemos una imagen pues con todos los principales signos que se van a poder ver en un paciente con luxación, como tenemos el acromion prominente, que es el signo de la charretera, un hombro aplanado, la cabeza humeral prominente, el brazo en ligera abducción, que como ya les había mencionado, no está pegado a la parrilla costal, codo flexionado, el antebrazo en rotación interna y suele estar sostenido por la mano, por lo mismo de que no puede moverlo. Y ya. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora para poder hacer un estudio radiológico, este suele ser suficiente únicamente con una radiografía en proyección AP y axial del hombro. Estas nos van a permitir como tal diagnosticar la luxación y el tipo de luxación que se presenta y también poder ver si hay o no alguna fractura asociada. Entonces, un dato importante es que la luxación posterior puede llegar a pasar desapercibida desde una proyección AP. Es por eso que se solicita una axial para que con el paciente va a estar en decúbito supino o también se le llama como una radiografía en vuelo de pájaro, que es esta que podemos ver del lado izquierdo, donde se coloca el paciente en decúbito supino, la placa se va a colocar por arriba del hombro y se va a apuntar hacia la axila más o menos a unos 10-20 grados. Entonces, esta placa nos va a ser útil en el diagnóstico de una luxación posterior. Y del lado derecho tenemos una proyección AP de una luxación anterior-inferior, donde como podemos ver, en la cavidad glenoidea no está bien, como bien delimitada, bueno, no está dentro de la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. Como podemos ver, está más hacia abajo y hacia adelante de la cavidad glenoidea, no está hacia atrás. Todo lo demás está íntegro, no se observan fracturas ni nada por el estilo, únicamente sería la luxación. La siguiente, por favor. Ahora, es importante que cuando se presenta una luxación, esa suele ser pues una urgencia médica, donde se debe de realizar alguna reducción como tal de la luxación. Esta se puede hacer suele ser un procedimiento pues algo doloroso, a veces se pudiera llegar a hacer con anestesia general, pero suele usarse normalmente nada más relajantes, anestesia local o incluso nada, dependiendo pues ahora sí que de la decisión o el umbral del dolor que tenga el paciente. Hay varios métodos, aquí nada más voy a colocar tres que son como que los más comunes. Tenemos la maniobra de Hipócrates. Esta como tal es como se ve aquí en la imagen, consiste en hacer tracción de la muñeca del paciente, es decir, vamos a jalar la muñeca del paciente hacia nosotros y por otra parte vamos a hacer una contratracción. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues vamos a colocar nuestro pie en su axila. Entonces vamos a jalar la muñeca mientras que con el pie hacemos una contratracción para que la articulación vuelva a su sitio. También tenemos la maniobra de Mott. Ya está contraindicado hacer eso.
Ah, Está contraindicado porque causas lesión nerviosa. ok, no. Es que en el artículo que leí y también en el Silverman lo mencionaban. Ya, no, pero ya Entonces, no se les ocurre hacer eso. ok, gracias. Sí. Y, y bueno, también tenemos la maniobra de Motes, donde aquí pues se necesitan a dos personas que por una va a realizar la tracción de la muñeca y mientras que la otra va a hacer una contratracción, pero esta va a ser con una sábana por debajo de la axila, así como se ve en la imagen. Y va a ser al mismo tiempo, igual para que la articulación vuelva a su lugar. Entonces, para poder hacer esto se requiere una radiografía previa porque pues si se hace así inmediatamente sin saber qué tipo de luxación es o si hay algún compromiso óseo o algo por el estilo, entonces podemos llegar a ocasionar sí, problemas y entonces ya sería un problema legal en caso de que pudieran aparecer complicaciones. Por eso es que se debe de hacer primero una radiografía y ahora sí ver que no haya compromisos, qué tipo de luxación es y ya realizar la reducción. La siguiente, por favor. Tenemos otra que es la maniobra de Kocher, que esta únicamente se va a indicar en aquellos pacientes que tienen más de 24 horas de evolución de su luxación. Entonces, esta se debe hacer con mucha suavidad y precaución porque puede llegar a agravar la luxación. No sé si es así, si sigue indicada, doctor, o igual ya está contraindicada. No, esa es la Es- maniobra ideal. ok, perfecto. Entonces, lo que se hace aquí es que, como vemos en la imagen de la parte de arriba, se va a hacer una tracción en el sentido del eje del brazo. Después que se hizo la tracción, se hace una ligera rotación externa. Luego se va a llevar al hombro en aducción, es decir, hacia el eje medial, llevando el codo pues hacia la línea media, igual así como se ve en el inciso C. Y una vez que ya se tiene el codo así, ahora sí va a ser una rotación interna, donde vamos a llevar la mano pues hacia el hombro sano. La siguiente, por favor. Ahora, a estos pacientes se les indica una inmovilización, pues según el artículo que leí, igual en los libros, pues se recomienda que sí, que en aquellos pacientes, se ha visto que en aquellos pacientes que sí se someten a unas, bueno, obviamente va a ser en ciertas pautas, no a todos los pacientes se les va a indicar al mismo tiempo inmovilización, pero se ha visto que en aquellos que sí se inmovilizan después de una luxación, tienen un mejor pronóstico que en aquellos que no. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Pues primero que hay una mayor posibilidad de cicatrización de las lesiones que se pudieran haber generado o que ocasionaron como tal la luxación. También pues que los fenómenos dolorosos van a disminuir y esto permitirá todo en conjunto una movilización precoz de la articulación. Pero también tenemos contras. ¿Cuál puede ser? Pues que aumenta la incidencia de capsulitis retráctil, que es cuando como tal toda la articulación glenohumeral se suele inflamar y esto disminuye pues la capacidad de movimiento de la misma. También pues como sabemos, al estar tanto tiempo inmovilizado puede llegar a ocasionar atrofia muscular. Entonces, también debemos de saber que cuanto más joven sea el paciente, hay un mayor riesgo de que la luxación pueda volver a generarse y un menor riesgo de capsulitis retráctil. La siguiente, por favor. Ahora sí, ¿cuáles van a ser como tal las pautas del tratamiento? En aquellos pacientes menores a 20 años se recomienda una inmovilización de aproximadamente 6 semanas. De 20 a 30 años, una inmovilización de aproximadamente 3 semanas. Y mayor a 30 años, una inmovilización más corta, cerca de, o bueno, menos de 3 semanas. Y pueden estar simplemente con un cabestrillo o un vendaje de Belpau, que ese al parecer sí es como que algo complejo. Y busqué videos, pero como que todos tienen técnicas distintas. Entonces, ahorita en la siguiente diapositiva voy a mostrar un video de más o menos cómo se hace, pero a grandes rasgos, lo que se utiliza es en la primera imagen de la esquina izquierda, una gasa como tal se va a colocar con vendas y se pone por debajo de la axila. Luego se va a pedir al paciente, eso es en el lado, el afectado, vaya, ajá, ahí. Y luego se lleva la mano hacia el hombro sano. Una vez que ya se tiene así, vamos a proceder inmovilizando
el hombro. O sea, vamos a vendar el hombro para mantenerlo ahí en esa posición. Y posteriormente se va a rodear con la venda el brazo y se va a empezar a vendar así como en espiral hacia arriba. Y ya ese es a grandes rasgos como el vendaje de Bilbao. Y ahorita en la siguiente imagen hay un video donde se puede explicar un poco más detallado. La siguiente, por favor. Sí, por favor, ¿lo puede reproducir? Creo que no se escucha, ¿verdad? Pero bueno, ahí como podemos ver, ya está inmovilizando el hombro, que era lo que les mencionaba. Y no se alcanzó a ver, pero bueno, se supone que debió de haber puesto la gasa vendada por debajo de la axila. Sí, se pone unas gasas o guata debajo de la axila y también entre el antebrazo y el brazo y el tórax o el pecho para que no se mate la piel. No, de todo no se preocupen, está pendiente que le van a dar un taller sobre inmovilización, células y vendaje la próxima semana. Ahí en Jesús. Está pendiente este tallercito que le van a dar a todos ustedes. Ah, ok, Para gracias. que sea más didáctico. Entonces pues ya nos saltamos el video. Sí. Porfa. De Belpau, el cual Ah. se utiliza para inmovilizar. Ajá. Listo. Uno, creo que es uno antes. No, sí, sí es esa. Sí, es esa, ajá. Bueno, y ahora, ¿cuándo está indicado como tal el tratamiento quirúrgico? En las siguientes, pues, como tal, situaciones. Una sería que es una primera luxación en un hombre joven y activo. También que hay una interposición de partes blandas o hay una fractura desplazada del tubérculo mayor. Y también si hay una fractura como tal del reborde glenoideo que sea mayor a 5 milímetros. En cualquiera de esas situaciones se indica como tal la intervención quirúrgica. Entonces, aquí el objetivo de esta intervención es para una estabilización como tal de la articulación e incluye como tal una reparación ligamentosa por artroscopía del rodete. Es decir, se van a hacer pequeñas incisiones y se va a reforzar como tal los ligamentos que hayan sido dañados y que ocasionaron como tal la luxación. La siguiente, por favor. Y bueno, también pues como sabemos, toda lesión deportiva, muscular, etcétera, pues requiere rehabilitación. Y bueno, pues como ya sabemos, es importante decir a estos pacientes que después de una lesión muscular, ligamentosa o algo por el estilo, pues es no casi nunca llegan de nuevo al 100% de la capacidad funcional, pero sí mejora bastante a que si no hubieran llevado rehabilitación. Entonces, como ya les mencioné, esta es obligatoria, ya que la establección activa de la articulación glenohumeral por los músculos biarticulares tiene una función importante en el desarrollo de la vida deportiva. Y como ya vimos, pues es de las principales articulaciones, entonces es importante que esta esté lo más sana posible. Entonces tiene principalmente dos puntos, o bueno, dos objetivos. Uno de ellos es recuperar la amplitud de la articulación, primero por los movimientos pasivos y luego por los activos. Y una vez que ya se recuperó la amplitud de estos movimientos, entonces se deberá potenciar a los mismos
para llegar a acercarnos a la funcionalidad que tenía antes, aunque no, en ocasiones no es al 100% como se solía tener. Entonces, y bueno, con eso acabamos. No sé si tengan alguna duda de luxación del hombro o de todos los temas que vimos el día de hoy. Ah, y habíamos hecho la presentación también bueno, ya la habíamos hecho, la de rodilla, pero como ya la van a darlo mañana mis compañeros, pues ya no la repetimos, solo que la anexamos ahí, doctor, para que vea que también la realizamos. ¿Está bien? Ok. Sí, Pero sí. este es el tema ¿de qué? ¿De la lección alimentaria? Del equipo 5, ajá, del que sigue. Está bien, ya lo vemos eso mañana, ¿no? Sí, ajá. Bueno, está bien. Ya no hay, son todos los temas, ¿no? Sí, son todos. Bueno, listo. Nos vemos entonces mañana, igual a las 4. Sale, gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor.